explorando el idealismo en Spider-Man a través del Spider-Verse. En Spider-Man a través del Spider-Verse es una película fascinante que explora múltiples realidades, cada una con su propia versión de Spider-Man. Esta narrativa nos ofrece una oportunidad perfecta para aplicar el idealismo y comprender cómo la mente y la percepción juegan un papel crucial en la creación de la realidad de cada uno de los personajes. En este análisis veremos cómo el idealismo se manifiesta a través de la experiencia de Miles Morales y otros Spider-People mientras navegan a través del Spider-Verse. El idealismo es una corriente filosófica que sostiene que la realidad es fundamentalmente espiritual o mental, es decir, la naturaleza de lo que percibimos depende de gran medida de nuestra mente y nuestras ideas. En Spider-Man a través del Spider-Verse, esta idea se explora a través de la existencia de múltiples universos, cada una de los cuales es una construcción particular basada en las decisiones y experiencias de su respectivo Spider-Man o Spider-Woman. Desde el principio de la película, Miles Morales se encuentra lidiando con la idea de quién es y qué significa ser Spider-Man. A medida que explora el universo, se da cuenta de que cada versión de Spider-Man tiene su propia interpretación de lo que significa ser un héroe. Aquí es donde el idealismo se hace evidente. La realidad de cada Spider-Persona está determinada por sus propias experiencias, decisiones y percepciones. Cada universo del Spider-Verse representa una realidad diferente, creada y moldeada por la mente de su respectivo héroe. En esencia, cada versión del universo es una manifestación de las creencias y elecciones de personajes. Miles Morales, al encontrarse con otras versiones de sí mismo y con otros Spider-People o Spider-Man, se enfrenta a la idea de que la realidad no es única ni fija, sino que depende de quien la perciba y cómo la interprete. Cada Spider-Man tiene una propia lucha y un propio camino, lo que refleja cómo sus mentes construyen diferentes realidades en función de sus experiencias y contextos personales. Este concepto se relaciona directamente con el idealismo, ya que se pone en manifiesto que la realidad no es objetiva ni externa, sino subjetiva y modelada por la percepción individual. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la versión de Spider-Gwen. Gwen tiene un trastorno emocional muy fuerte y sus experiencias personales como la pérdida de un amigo cercano la han llevado a construir una realidad donde la soledad y la independencia son fundamentales para sobrevivir. La manera en la que Gwen percibe un rol como heroína está profundamente influenciada por estas experiencias, lo cual afecta su visión del mundo y de cómo debe actuar. En este sentido, su realidad como Spider-Woman es una construcción mental que responde a sus miedos y expectativas, lo que ejemplifica perfectamente el idealismo. Uno de los momentos más importantes de la película es cuando Miles se da cuenta de que no tiene que seguir un destino predeterminado. Muchos de los otros Spider-People creen que ciertos eventos canónicos deben ocurrir para que alguien sea verdaderamente Spider-Man. Sin embargo, Miles desafía esta noticia afirmando que tiene el poder de definir su propia historia y su propio destino. Esta perspectiva es un claro ejemplo y un claro reflejo del idealismo. La idea de que la realidad no está definida por fuerzas extremas, inmutables, sino que puede ser moldeada por la voluntad y la proporción individual. Esta idea también nos lleva a analizar el personaje de Peter B. Parker, una versión más veterana y cansada de Spider-Man. Peter B. Parker tiene una visión muy diferente de lo que significa ser Spider-Man. Está agotado por las responsabilidades y los fracasos que ha vivido en su universo. Sin embargo, a través de su interacción con Miles, comienza a ver nuevas posibilidades de la realidad de Peter, que está marcada por su cansancio y desilusión. Para enfrentarse a la energía y optimismo de Miles, empieza a percibir una realidad diferente. Esto demuestra que incluso las realidades más arraigadas pueden cambiar cuando la mente se abre a nuevas experiencias y perspectivas. Además, la película también muestra cómo la conexión entre los diferentes Spider-People no es solo física, sino también mental y emocional, y cada uno de ellos entiende y comparte al peso de Spider-Man, pero cada uno lo vive de manera distinta. La conexión entre ellos refuerza la idea que la realidad que experimenta está profundamente influenciada por sus percepciones colectivas e individuales. El idealismo se manifiesta aquí en la forma en que
Las realidades de cada personaje se conectan y se influyen mutuamente, creando un tapiz complejo de universos interrelacionados que existen gracias a las mentes de quienes los habitan. La figura de Miguel O'Hara, también conocida como Spider-Man 2099, ofrece otra perspectiva interesante. Miguel cree firmemente en la necesidad de mantener el orden canónico para evitar el colapso de los universos. Su enfoque fingido contrasta como el idealismo más flexible que Miles representa. Miguel está convencido de que la realidad debe seguir un curso específico, lo cual puede verse como una oposición al idealismo. Sin embargo, incluso esta postura refleja una construcción mental de la realidad. Miguel ha decidido que su percepción es la correcta, y todo su mundo gira en torno a esa creencia. Este conflicto entre Miles y Miguel subraya la importancia de la mente en la creación de la realidad. Ambos creen tener razón y cada uno está dispuesto a moldear el mundo según su propia percepción. La naturaleza del multiverso de Spider-Man a través del Spider-Verso nos recuerda que la realidad no es algo sólido e inmutable, sino es una construcción dinámica y cambiante, donde Miles Morales muestra que aunque existen expectativas y normas sobre lo que significa ser Spider-Man, cada uno tiene el poder de reinterpretar y redefinir su realidad. Este poder de la mente para descifrar y reconstruir la realidad es precisamente lo que hace del idealismo una corriente filosófica tan relevante en la historia. Otra escena clave que ejemplifica el idealismo es cuando Miles se enfrenta a la decisión de salvar a alguien importante para él, a pesar de las advertencias de que eso podría desestabilizar el multiverso. Aquí vemos cómo Miles decide actuar según su percepción de lo que es correcto, en lugar de aceptar una realidad impuesta por los demás. Este acto desafía una noción de una realidad fija y sugiere que, al igual que cada Spider-Person, tiene un enfoque distinto, cada uno de nosotros tiene el poder de modelar nuestra propia realidad con base en nuestras creencias y valores personales. En conclusión, Spider-Man a través del Spider-Verso es una representación moderna del idealismo que nos muestra cómo la realidad es un concepto fluido, definido por nuestras percepciones y decisiones. Miles Morales aprende que, aunque existen múltiples versiones de lo que significa Spider-Man, él tiene la capacidad de elegir su propio camino y de definir su propia realidad. En esa reflexión sobre el poder de la mente y la percepción nos invita a considerar cómo nuestras propias realidades personales también son una construcción de nuestras creencias y elecciones. Al igual que Miles, todos tenemos el poder de decidir quién somos y cómo queremos enfrentar el mundo que percibimos. Espero que esta conexión entre filosofía y el cine haya ofrecido una nueva perspectiva a Spider-Man. A través de Spider-Verso no es solo una película de superhéroes, tiene una acción y efectos visuales impresionantes, sino que también una reflexión profunda sobre nuestras percepciones de forma a nuestras realidades. Gracias por escucharme y espero que esta reflexión le inspire al mundo desde una perspectiva más consciente y filosófica.